Hoy se cumplen 76 años de la Nakba que sufrió el pueblo palestino. Este terrible episodio en la historia de Palestina fue una verdadera limpieza étnica llevada a cabo por las fuerzas israelíes y que permitió al Estado sionista expandirse más allá de las fronteras que le había otorgado la ONU, haciéndose con tierras y pueblos palestinos enteros. Los palestinos no olvidan la Nakba, y hoy el mundo entero está presenciando cómo Israel está ejecutando una segunda Nakba ante la pasividad de la mal llamada comunidad internacional. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la Nakba y recalcaré los aspectos fundamentales de esta limpieza étnica. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! La Nakba es un evento sumamente importante tanto en la historia de Palestina como en la historia del sionismo, porque, por un lado, la Nakba provocó el éxodo de más de 750.000 palestinos y la liquidación definitiva de la sociedad palestina y, con ella, cualquier pretensión de descolonización y la creación de un verdadero Estado palestino. Y, por otro lado, supuso la consolidación del Estado judío de Israel en Palestina. Para entender la Nakba y su verdadero significado histórico, os voy a hablar de cómo se consolidó Israel y posteriormente desmontaré algunas de las mentiras más típicas difundidas por la historiografía sionista e israelí sobre la Nakba. Como bien sabréis, el 29 de noviembre de 1947, la recién creada Organización de Naciones Unidas y concretamente la Asamblea General aprobó la resolución 181, también conocido como el Plan de las Naciones Unidas para la Partición de Palestina, con el que los países miembros optaron por dividir el mandato británico de Palestina en dos estados que serían el Estado árabe de Palestina y el Estado judío-sionista de Israel, y las consideradas zonas sagradas o religiosas como Jerusalén y Belén quedarían bajo control internacional. Para entender la estafa que supuso la partición para los palestinos y ver cómo estaba amañado en favor de los sionistas, no hay más que echar mano a los datos demográficos y geográficos. En el momento de la partición, en Palestina vivían 630.000 colonos sionistas, lo que suponía el 31% de la población, y 1.300.000 palestinos, que representaban el 69% de la población mayoritaria del mandato británico. En cuanto al control de los territorios, el sionismo controlaba menos del 6%, concretamente el 5,8%, y la gran mayoría de la tierra sionista estaba en manos del Fondo Nacional Judío, cuyo objetivo original era establecer colonias judías en Palestina. Es decir, los palestinos poseían la gran mayoría de las tierras de Palestina, que eran más del 80% de estas. El resto de las tierras quedaron bajo propiedad estatal colonial de los británicos. Sabiendo todo esto, puedo seguir con la partición del mandato británico de Palestina. La resolución 181, o la partición, recogía que el Estado judío se quedaría con el 56% de las tierras y albergaría a 558.000 judíos y 405.000 árabes, mientras que el Estado árabe se quedaría con el 44% de las tierras, con 800.000 árabes y 10.000 judíos. Así que podéis ver que de la noche a la mañana, los sionistas, con el amparo de la ONU, pasaron de controlar menos del 6% del territorio de Palestina a controlar más de la mitad de ella, esto es, el 56%. El plan era claramente favorable para el sionismo y desfavorable para los palestinos, de ahí que los palestinos y la Liga Árabe rechazaran el plan para la partición. En este punto, es común escuchar a los sionistas culpar a los palestinos de la guerra árabe-israelí de 1948 por haber rechazado el plan para la partición, pero, como ya nos tienen acostumbrados los sionistas, la gran mayoría de sus críticas son falaces y no aguantan un análisis histórico serio. Lo que los sionistas omiten en primer lugar es que la ONU favorecía a los sionistas en la partición debido al trabajo propagandístico que realizó el sionismo internacional ligando el Holocausto con el destino de los colonos judíos que vivían en la Palestina británica. El sionismo insistió que este nefasto episodio de la historia demostraba la necesidad de que los judíos debían constar de un Estado y que era cuestión de vida o muerte. Esta asociación ha resultado ser falsa, porque la mayoría de los judíos que fueron perseguidos y asesinados no eran sionistas,
y precisamente eran aquellos que querían vivir en sus respectivas patrias tales como Alemania o Polonia, lo que chocaba con las pretensiones antijudías de los nazis. De ahí que es erróneo asociar los judíos de Palestina con los que fueron asesinados. En segundo lugar, los sionistas omiten el contexto geopolítico de descolonización que comenzaba en el mundo. Las antiguas colonias británicas y francesas emprendieron su movimiento de liberación nacional para conseguir la independencia política, pero, a diferencia de la India, Indochina, Argelia y demás países africanos, los palestinos no vieron materializada la descolonización. Se les presentaba ante ellos un plan de partición que les robaba más de la mitad de sus territorios. En tercer lugar, el sionismo centrista y el laborista estuvieron de acuerdo con la partición, pero en sus debates con el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, sugirieron que el 80% del mandato británico debía pasar a manos sionistas y en el resto se podría constituir un Estado árabe palestino o incluso podía ser anexado por Jordania. De hecho, los sionistas y Jordania acordaron en secreto repartirse territorios asignados a los palestinos tras el fin del mandato británico. Ahora bien, hay que recalcar que precisamente la aceptación de los sionistas al plan de partición propuesto por la ONU no vino porque creían que era la verdadera solución para conseguir una paz. Para nada. La aceptación de la partición vino determinada por dos cuestiones. 1. Los principales dirigentes la aceptaron porque sabían que tanto los palestinos como sus aliados árabes la rechazarían. 2. La aceptación de la partición era, en aquellas condiciones, un paso de gigantes, porque permitiría crear el tan ansiado Estado judío de Palestina y la conversión de sus fuerzas paramilitares en un verdadero ejército. Pero la proclamación de Israel sería solo el principio, y sabían que la verdadera extensión del país estaría condicionado por las acciones militares sobre el terreno, es decir, por la capacidad que tendrían los sionistas de arrebatar las tierras a los palestinos. Las intenciones sionistas de expandirse más allá de las fronteras que proponía la ONU se puede ver en el hecho de que los sionistas establecieron su Estado sin fijar aún sus fronteras definitivas, lo que acaba siendo una buena prueba de sus intenciones expansionistas. Y por último, los sionistas omiten que los sionistas revisionistas como por ejemplo el futuro primer ministro israelí Menachem Begin y las fuerzas paramilitares asociadas a esta tendencia dentro del sionismo como el Irgun y el Lehi rechazaron el plan para la partición de la ONU. Lo veían como inaceptable y una claudicación a fuerzas externas no sionistas. La creación del Estado judío en todo Eretz Israel debía ser fruto de la lucha por la liberación de los judíos, y solamente así podrían crear un Estado fuerte y con un espacio vital importante para vivir en una región rodeado de árabes hostiles. Todas estas cuestiones echan por tierra el falso mito sionista de culpar a los palestinos del comienzo de la guerra árabe-israelí de 1948, que más que una guerra fue la liquidación de la conquista de la independencia de Palestina y el paso a una nueva colonización. En las primeras semanas después de la aprobación de la Resolución 181, el todavía mandato británico de Palestina se convirtió en un polvorín que amenazaba con estallar. La Liga Árabe y el Alto Comité Árabe de Palestina ya manifestaron que no aceptarían la partición y que apoyarían al pueblo palestino en su legítimo derecho a conquistar la independencia en contra de sus dobles colonizadores, sionistas y británicos. De esta manera, el Alto Comité Árabe de Palestina convocó una huelga general de 3 días para protestar contra la partición y con el paso de los días no tardaron en darse los primeros atentados entre palestinos y sionistas. La situación se tensó aún más cuando llegó a Palestina el Santo Ejército, que era una guerrilla de voluntarios árabes y palestinos dispuestos a librar una guerra de guerrillas en contra de los colonos sionistas. Por su parte, la agencia judía comenzó a prepararse para defender y a su vez anexionar tierras más allá de los territorios asignados por la ONU, y para ello movilizó a los reservistas y comenzó a profesionalizar las fuerzas paramilitares. El mandato británico de Palestina entró en una espiral de violencia en el que sucedían atentados y contraatentados por doquier. Pero claro, el sionismo únicamente se enfoca en los atentados y sabotajes llevados a cabo por los árabes para continuar con el falso relato de asociar árabe y musulmán con el terrorismo. Hay que insistir en el hecho de que ya en diciembre de 1947, esto es, tan solo un mes después de la aprobación del plan para la partición, las fuerzas paramilitares sionistas cometieron varias masacres como la masacre de Al-Qisas o la de Balak al-Sheikh.
La espiral de violencia en el que se sumió la Palestina británica fue evolucionando poco a poco en una guerra abierta entre palestinos que luchaban por la descolonización y sionistas que buscaban crear el Estado judío. De esta manera, la agencia judía comenzó a trabajar en dos frentes: el frente diplomático y el militar. En cuanto al frente diplomático, tanto la agencia judía como los tentáculos de la Organización Sionista Mundial comenzaron a presionar a distintos países del mundo para que aceptaran la partición y se prepararan para reconocer el inminente Estado judío. En este sentido, debo comentaros lo siguiente. Para principios de 1948, tanto la ONU como Estados Unidos comenzaron a cuestionar la viabilidad de la propuesta para la partición de Palestina. En aquellos meses, el presidente Harry Truman se dio cuenta de que precisamente la violencia desatada en Palestina era a causa de la debilidad de la propuesta de la ONU. Así pues, el presidente estadounidense aceptó replantear la propuesta para la partición, llegando incluso a sugerir un fideicomiso internacional para todo Palestina durante 5 años para que la comunidad internacional ganara tiempo y pudieran dar con una mejor solución para Palestina. Pero los tentáculos sionistas son muy largos y, en noviembre de 1948, se celebraban elecciones en Estados Unidos, por lo que chocar con los intereses sionistas podía llevarla a perder las elecciones. Por lo tanto, Truman dejó de replantearse la solución para Palestina y regresó a lo acordado por la ONU en noviembre de 1947. En cuanto al frente militar, la agencia judía comenzó a trabajar para consolidar el futuro Estado de Israel. Los sionistas eran conscientes de que, pese a aceptar la partición del mandato británico, sería inviable constituir un Estado judío en Palestina con una minoría judía, puesto que, con el tiempo, los palestinos acabarían materializando su independencia y constituyendo un Estado palestino real. Los colonos judíos debían ser mayoría en Palestina, y para ello había dos formas. Por un lado, aumentar la llegada de colonos judíos de todas las partes del planeta y, por otro lado, desplazar, o como les gustaba decir a los sionistas, transferir a los palestinos a otros países árabes para que el pueblo palestino se convirtiera en una minoría dentro de su propia patria. Solamente así sería viable un Estado judío. Los sionistas también eran conscientes de que la Liga Árabe había mostrado su apoyo a los palestinos, que había llegado a Palestina una guerrilla árabe para descolonizar la nación y que proclamar el Estado de Israel provocaría una declaración de guerra por parte de los países árabes de la región. A su vez, las guerrillas árabes y palestinas estaban cercando distintas ciudades del país, como por ejemplo Jerusalén, por lo que los sionistas, si querían proclamar el Estado judío en su tan querido Eretz Israel, debían proceder a proteger su territorio, a la vez que tomaban territorios árabes más allá de las zonas que le había adjudicado la ONU. Así nació el tan famoso Plan Dalet. A lo largo de la historia del sionismo, los sionistas entendieron la causa de la creación de un Estado judío en Palestina como un proceso de colonización judía. Pero la forma colonialista que adoptarían los sionistas no sería un colonialismo clásico en el que una potencia imperialista llega a un tercer país, somete a la población, lo convierte en parte integral de su imperio y desarrolla únicamente las industrias relacionadas con la extracción de materias primas. El colonialismo sionista era un colonialismo de ocupación en toda regla. Esta clase de colonialismo difiere del colonialismo clásico en el sentido de que los colonialistas no pretenden someter a su población y poner la nación al servicio de los intereses de la metrópoli. El colonialismo de ocupación se basa precisamente en colonizar un territorio y sustituir a la población nativa por colonos. Esta clase de colonialismo fue practicado por los colonos estadounidenses en Norteamérica, que acabaron sustituyendo a la población nativa. Existen claras similitudes entre la empresa colonialista estadounidense y la sionista, porque ambas están fundamentadas en ideas mesiánicas y religiosas, en el caso de Estados Unidos, en el Destino Manifiesto y el puritanismo, y en el caso del sionismo, en el regreso a Sion y el restablecimiento del reino bíblico de Israel. Tanto Theodor Herzl, Jabotinsky como Ben Gurion veían el sionismo como un proceso colonialista y no dudaron en asociar sus objetivos con el proceso imperialista. De ahí que en realidad el sionismo sea una extensión del colonialismo occidental en Oriente Próximo y todas las tendencias existentes en el sionismo estén ligadas por este colonialismo de ocupación. En cuanto al Plan Dalet,
Existe un debate acerca del carácter de este plan porque algunos sostienen que era de carácter defensivo y otros ofensivo. Los que defienden el carácter defensivo del plan Dalet se acogen a la idea de que este plan estaba concebido para defender el territorio israelí otorgado por la ONU de los ataques árabes, mientras que los que defienden el carácter ofensivo del plan Dalet argumentan que este plan siempre tuvo la intención de extenderse más allá de los territorios concedidos por la ONU y crear un Estado judío sostenible que abarcara una gran parte del antiguo mandato británico de Palestina. No vamos a negar que el plan Dalet recogiera la intención de defender el territorio judío concedido por la ONU, pero el carácter ofensivo del mismo se impuso y fue realmente lo que sucedió. Esto es, los sionistas se expandieron más allá de los territorios que les concedieron. A partir de 1948, la agencia judía comenzó a reunirse en distintas ocasiones sabiendo que los británicos abandonarían Palestina. La intención de estas reuniones era dar con una estrategia para extender el territorio judío y decidir qué hacer con los palestinos. El 10 de marzo de 1948, el alto mando sionista aprobó el Plan Dalet y se fijó el destino de los palestinos, que serían desplazados o transferidos de sus tierras y de sus hogares utilizando la violencia y el terror si hacía falta. Ahora bien, debo destacar que la idea de hacerse con más territorios ya se estaba dando antes de la aprobación oficial del Plan Dalet y, como no, antes de la creación del Estado de Israel. Para que os hagáis una idea, antes de la proclamación del Estado de Israel, los sionistas ya se habían hecho con distintas ciudades como Tiberíades, Haifa, Safed, Beisán, Jaffa y Acre, lo que supuso la expulsión de alrededor de 250.000 palestinos, y también se habían hecho con el control de las principales llanuras de la costa y de la franja de Galilea. Es más, la tan conocida matanza de Deir Yassin, que fue perpetrada por las fuerzas paramilitares del Lehi del Irgun, sucedió en abril de 1948. Así que no es cierto que la expulsión y la limpieza étnica de los palestinos fue realizada únicamente tras la guerra árabe-israelí. Este relato es difundido por el sionismo porque interesa vender la idea de que los palestinos quisieron acabar con el Estado de Israel y que por ello fueron castigados y sacados de Palestina. En abril, las fuerzas sionistas lanzaron la operación Nachshon, que consiguió romper el cerco que impusieron los árabes sobre Jerusalén y se expandieron más allá. Con la excusa de que los judíos debían protegerse de la amenaza árabe, era clave controlar ciudades y localidades enteras que entraban dentro de la zona árabe donde vivían colonos para garantizar la supervivencia de la zona judía. Claramente, esto no era más que una ofensiva revestida de retórica defensista que terminó siendo una verdadera operación de limpieza étnica. Como os he dicho antes, la masacre de Deir Yassin se produjo después de romper el cerco sobre Jerusalén. La masacre de esta localidad produjo tal revuelo y temor que hizo que los palestinos dejaran atrás sus hogares por temor a sufrir el mismo destino. Tres historiadores que son Ilan Pappé, Benny Morris y Walid Khalidi, que son las voces con más prestigio y autoridad sobre la limpieza étnica realizada por el sionismo, sostienen que existe una clara vinculación entre la masacre de Deir Yassin y el Plan Dalet, porque esa cruel acción de las fuerzas paramilitares sionistas contribuyó a la creación de un clima de terror y a la huida de los palestinos en contra de su voluntad. Y digo en contra de su voluntad porque marcharte de tu hogar por miedo a que te asesinen no es hacerlo porque deseas irte, sino que lo haces por temor a morir, es decir, en contra de tu voluntad. El 14 de mayo de 1948 fue proclamado el Estado de Israel, que supuso el traspaso de una línea roja por parte de los sionistas, ya que la Liga Árabe reaccionó entrando en Palestina cuando los británicos abandonaron el mandato. Egipto, Siria, Irak, Líbano, junto a voluntarios yemeníes y saudíes, entraron en guerra con Israel, comenzando lo que se conoce como la Primera Guerra Árabe-Israelí. No voy a explicaros la Guerra Árabe-Israelí porque se escapa de la temática de este vídeo, así que os hablaré de cuáles fueron las consecuencias del Plan Dalet y, como no, de la Nakba. La consecuencia directa y más llamativa es la limpieza étnica cometida por los sionistas, desplazando e incluso asesinando a los palestinos para que la mayoría del territorio quedara en manos de Israel. Más de 750.000 palestinos fueron desplazados de sus tierras y de sus hogares, aunque los historiadores hablan de una cifra que está entre los 750.000 y el millón. Según Jan Black, en su obra
Enemigos y vecinos, árabes y judíos en Palestina e Israel 1917-2017, las fuerzas sionistas asesinaron no menos de 13.000 palestinos, entre los que se encuentran numerosos civiles, ya que una gran parte de los asesinatos no tuvieron tanto que ver con la guerra misma, sino con masacres como la de Deir Yassin, Al-Dawayima, Eilabun, Safsaf o la de Yix. Unos 150.000 palestinos quedaron dentro de Israel y fueron sometidos a un régimen militar estricto por las autoridades sionistas. Cabe destacar que los sionistas se valieron de las antiguas leyes del mandato británico de Palestina, de las que tanto se quejaban y hablaban de ellas como leyes que vulneraban los derechos de los judíos. Ahora las utilizaban en contra de los mismos palestinos. De esos 150.000, casi la mitad fueron declarados presentes ausentes, una verdadera contradicción, porque si uno está presente, no está ausente y viceversa, y fueron desposeídos de sus tierras, hogares y bienes. Siguiendo con las consecuencias de la Nakba, la Asociación Académica Internacional Palestine Land Society asegura que 531 localidades palestinas fueron despobladas y 662 parcialmente despobladas. El territorio que acabó controlando Israel fue el 78% del antiguo mandato británico de Palestina, que era precisamente el plan de partición que propusieron los sionistas a los especialistas de la ONU en 1947. Palestina quedó limitada a Gaza, que quedó bajo control egipcio, y Cisjordania, que pasó a manos de Transjordania. Prácticamente Israel consiguió lo que se propuso, que fue establecer un Estado judío más allá de las fronteras fijadas por la ONU y convertir a los palestinos en minoría dentro de su propia patria. Según la Real Academia Española, la limpieza étnica es un acto por el que se crea una zona étnicamente homogénea mediante el uso de la fuerza o de la intimidación con el fin de eliminar de dicha área a las personas de otro grupo étnico o religioso. Y es precisamente lo que hizo Israel en Palestina. La intención inicial de los sionistas era crear una zona étnicamente homogénea y aunque hubo 150.000 palestinos presentes ausentes sometidos a un régimen militar, esto fue a consecuencia de la limpieza étnica y del régimen de apartheid que impusieron. En cuanto a los métodos utilizados por los sionistas para cumplir con la limpieza étnica, fueron diversos. Desde matanzas a amenazas, el uso del terror fue una constante en la Nakba. También tengo que destacar que la expulsión de los palestinos no se quedó en 1948, porque durante la primera década de Israel, los sionistas procedieron a expulsar más palestinos y esto se repitió en la Guerra de los 6 días, que fue conocida como la Al-Naqsa. Como he dicho al principio de este vídeo, la Nakba supuso por un lado la liquidación de la sociedad palestina y por otro lado la consolidación del Estado de Israel. Pero esta consolidación no podía limitarse a la guerra árabe-israelí y a la limpieza étnica cometida, sino que los sionistas procedieron a judaizar la tierra. Entre 1949 y 1953, el Fondo Nacional Judío se hizo con la propiedad, o mejor dicho, robó más del 80% de las tierras que pertenecían a los palestinos. El Estado de Israel únicamente heredó del mandato británico de Palestina el 2% de las tierras pertenecientes al Estado. El resto de las tierras se las robó a los palestinos. Para seguir con el proceso de judaización, que es la arianización de la que hablaban los nazis, pero al revés, las autoridades sionistas aprobaron la Ley de Propiedades Ausentes, que fue un mero formalismo legal para hacerse con las propiedades de los palestinos que fueron expulsados. Según esta ley, cualquier persona que resida en un país hostil a Israel o en el área de la tierra de Israel que no esté bajo el control del Estado israelí y que posea una propiedad en el Estado es considerado un propietario ausente y su propiedad podría ser transferida al custodio de propiedades ausentes. Los sionistas se valieron de esas tierras consideradas propiedades ausentes para crear asentamientos judíos y repoblarlos con judíos. Así, entre 1949 y 1954 se crearon 370 nuevos asentamientos y el 35% de los colonos vivía en propiedades confiscadas. Pero
Pero no creáis que la aplicación de esa ley se aplicó únicamente a tierras palestinas, porque el 25% de los edificios levantados por los palestinos también fueron confiscados, y hasta 10.000 empresas, tiendas y negocios pasaron a manos del Estado israelí. Los israelíes también se hicieron con 1,25 millones de cajas de limones, que suponía el 10% de todas las divisas producto de la exportación, el 95% de los olivares procedía de las tierras palestinas y un tercio de la producción de piedra venía de 52 canteras incautadas a los palestinos. Todo esto fue vital para el arranque económico y sobre todo productivo del recién creado Estado de Israel. La judaización no fue otra cosa que el robo y la expropiación de las tierras y bienes de los palestinos. Bien, hasta aquí el desarrollo histórico de la Nakba y sus desastrosas consecuencias. Ahora procederé a desmontar el mito sionista de que los palestinos abandonaron sus hogares y tierras por voluntad propia y porque los países árabes hicieron un llamado para que huyeran de Israel. Este mito tiene la intención de exculpar al Estado sionista y minimizar sus terribles acciones durante los años 1948-1949. Pero, como pasa con la mayoría de mitos y relatos de los sionistas, se caen cuando uno analiza los hechos y contrasta las evidencias históricas. Ya desde los primeros años post-Nakba, las autoridades sionistas, y más concretamente Ben Gurión, se metió en la labor de demostrar que los palestinos habían dejado sus tierras voluntariamente, respondiendo a un llamado de sus vecinos árabes. Para ello, Ben Gurión se dirigió al Instituto Shiloah, que era el principal centro académico israelí de estudios de Oriente Medio, y contactó con Ronnie Gabay para que investigara y probara que los palestinos se marcharon voluntariamente. Las autoridades sionistas permitieron a Gabay acceder a documentos clasificados y secretos para que elaborara su informe, pero, para desgracia de Ben Gurión y los suyos, Gabay no pudo encontrar ni una sola evidencia de que los países árabes pidieran a los palestinos que salieran de Palestina. Lo que sí encontró Gabay fueron evidencias muy fuertes de que las causas de la Nakba fueron las expulsiones sistemáticas, el terror y las masacres cometidas por las fuerzas paramilitares sionistas. Es decir, Gabay demostró que la Nakba fue una verdadera limpieza étnica cometida por los sionistas. Entonces, ¿por qué la historiografía sionista aún defiende que los palestinos huyeron voluntariamente? Esto tiene una clara explicación. Gabay elaboró su doctorado sobre ese tema tal y como le pidieron Ben Gurión y los suyos. Pero, mágicamente, en el resumen de su trabajo se encontraba la conclusión de que los palestinos dejaron atrás sus tierras debido al llamado de los países árabes. ¿Cómo pudo aparecer ese resumen si el doctorado de Gabay decía todo lo contrario? Hace unos pocos años, Gabay comentó en una entrevista que él no escribió ese resumen y que, sobre todo, ese resumen no reflejaba para nada las tesis principales de su trabajo. Una tercera persona, que aún no sabemos quién es, hizo llegar esa conclusión a las autoridades sionistas haciéndose pasar por Gabay para que el mito sionista siguiera en pie. El verdadero trabajo de Gabay fue desclasificado enteramente en la década de 1980 y Benny Morris e Ilan Pappé lo estudiaron minuciosamente para sacar sus propias conclusiones. La conclusión más clara era que no existió tal llamamiento de los países árabes a los palestinos para que dejaran atrás sus tierras y salieran voluntariamente de Palestina. Tal y como lo defendió en su momento Gabay, estos dos historiadores han sostenido que los principales factores de la Nakba fueron la expulsión sistemática, el terror y las masacres cometidas por los sionistas, mientras que Benny Morris sostuvo que la Nakba fue una parte de la guerra árabe-israelí. Ilan Pappé ha defendido en sus obras Los 10 mitos de Israel y la limpieza étnica de Palestina que antes, durante y después de la guerra hubo expulsiones y que la Nakba formaba parte de las intenciones sionistas de crear un estado étnicamente homogéneo, convirtiendo a los árabes en minoría dentro de Palestina. Otro de los mitos sionistas sobre la Nakba es que los sionistas nunca tuvieron la intención de que los palestinos salieran de Palestina y que fue una acción forzada debido al contexto de guerra. Este mito, lógicamente, está ligado a la percepción que se tiene en Occidente respecto a Israel de tratarlo como un estado democrático, o mejor dicho, como la única democracia en Oriente Medio. Si un estado democrático no puede llevar a cabo una limpieza étnica,
e Israel es un Estado democrático, jamás pudo realizarlo. La falsa lógica sionista es cómica, pero muy grave porque sus consecuencias han sido nefastas para los palestinos. Os voy a demostrar cómo los sionistas pensaron en expulsar a los palestinos mucho antes de 1948. El objetivo principal del sionismo siempre ha sido crear el Estado judío en Palestina, para ellos Eretz Israel, pero la creación de ese Estado sería imposible si los árabes palestinos eran la mayoría en la región. Es cierto que en la primera mitad del siglo XX llegaron a Palestina muchos colonos y esto aumentó tras la creación del Hogar Nacional Judío dentro del mandato británico para Palestina, pero el tiempo y la demografía jugaban en contra de los sionistas, porque de no hacer nada siempre seguirían siendo minoría frente a los palestinos. De este modo, imbuidos por el nacionalismo étnico que en su día llegó a excluirlos en Europa del Este, los dirigentes sionistas llegaron a la conclusión que la expulsión de los palestinos era necesario para hacer viable un Estado judío en Palestina. Para ser sutiles, hablaron de transferencia y los sionistas fueron maquinando su plan para llevar a cabo esa misión. Es cierto que en las primeras discusiones sionistas sobre la expulsión de palestinos, los sionistas hablaban de transferencia voluntaria, pero esto no era más que una falsa ilusión porque nadie deja atrás su hogar voluntariamente en medio de un proceso de colonización. En la década de los 30, Berl Katznelson fue uno de los firmes partidarios de la transferencia y esto es lo que dijo en la 20ª conferencia sionista. Lo tengo claro, un vecino distante es mejor que un enemigo cercano. Ellos no perderán al trasladarse y nosotros, evidentemente tampoco. En último análisis, se trata de una reforma política que beneficia a ambas partes. Durante mucho tiempo he estado convencido de que esa es la mejor solución y ahora creo que debe suceder cuanto antes. El propio Ben Gurión, que está considerado como sionista socialista, también era partidario de la transferencia de los palestinos e incluso se mostró a favor de la transferencia obligatoria. En una carta que escribía a su hijo Amos en 1937, comentó lo siguiente: la transferencia obligatoria de los árabes de los valles del Estado judío propuesto podría darnos algo que nunca tuvimos, ni siquiera cuando nos quedamos solos durante los días del primer y segundo templo. Nos dan una oportunidad con la que nunca nos atrevimos a soñar ni en nuestros anhelos más descabellados. Esto es más que un Estado, un gobierno y una soberanía. Esto es la consolidación nacional en una patria libre. En la Asamblea Sionista de 1937 dijo lo siguiente: en muchos lugares del país no será posible establecerse sin transferir a los árabes. Con la transferencia obligatoria tendríamos una gran área para el asentamiento. Apoyo la transferencia obligatoria. No veo nada de inmoral en ella. Ben Gurión también hizo declaraciones acerca de una transferencia voluntaria de los palestinos, aunque todos sabemos que el resultado sería el mismo. He aquí otra cita de Ben Gurión: en la medida que conozco la ideología sionista, la transferencia es parte de la realización del sionismo. El proyecto de ese sionismo es la transferencia de la gente de un país a otro, una transferencia acordada. La transferencia de los árabes es más fácil que cualquier otra, ya que hay estados árabes en el área. Aparte de Ben Gurión, hubo otros dirigentes sionistas que se expresaron de la misma manera que el principal líder sionista laborista. En 1940, Joseph Waits, jefe del Departamento de Colonización de la Agencia Judía, escribió lo siguiente: entre nosotros tiene que estar claro que no caben dos pueblos en este país. No conseguiremos nuestro objetivo si los árabes permanecen en este pequeño país. No hay otra manera más que trasladar los árabes de aquí a los países vecinos. A todos ellos, no hay que dejar ni una aldea ni una tribu. En 1976 se filtró el informe Koenig que recogía las prácticas llevadas a cabo durante la Nakba. El informe decía lo siguiente: debemos usar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y el corte de todos los servicios sociales para liberar Galilea de su población árabe. Lógicamente, estos métodos no se limitaron a Galilea, sino que se extendieron por toda Palestina. En 1960, Uri Lubrani, consejero especial para asuntos árabes de Ben Gurión, decía lo siguiente: vamos a reducir a la población árabe a una comunidad de leñadores y camareros.
Rafael Eitan, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes entre 1978 y 1983, se expresó de la siguiente manera: manifestamos abiertamente que los árabes no tienen derecho alguno a ocupar ni un solo centímetro de Eretz Israel. Los de buen corazón, los moderados, debéis saber que las cámaras de gas de Adolf Hitler parecerían un palacio de recreo. Lo único que entienden y entenderán es la fuerza. Utilizaremos la fuerza más decisiva hasta que los palestinos se acerquen a nosotros a gatas. Como veis, la opinión de expulsar a los palestinos, o como decían los sionistas, de transferirlos, no era algo extraño. Al contrario, era una opinión mayoritaria y asumida por la mayoría de los sionistas. Pero esta opinión viene condicionada por el plan original que tenía pensado Theodor Herzl para los palestinos. Esto es lo que pensaba Herzl sobre el qué hacer con los palestinos. Intentaremos obligar a la población empobrecida a cruzar la frontera procurándoles empleo en los países de tránsito, mientras les negamos cualquier empleo en nuestro propio país. La expropiación y la expulsión de los pobres deben llevarse a cabo de manera discreta. La Nakba fue una limpieza étnica en toda regla en contra de los palestinos y organizado por los sionistas. La Nakba fue necesaria para que los sionistas judaizaran Palestina y pudieran consolidar el Estado judío en Palestina. No olvidemos la Nakba y denunciemos la segunda Nakba que pretende realizar los sionistas en Palestina. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de algún otro mito sionista y que lo desmonte? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!